bajo tu Santo Espíritu, que seas tú tomando el control mío y que seas tú a través de mí fluyendo, Padre. Bendice este tiempo de alabanza, de regocijo, de mensaje, Señor. Que seas tú, Señor, el control de todo. Te doy gracias por todo. En el nombre de tu Santo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, hoy en día realmente, gracias que hemos llegado hasta el día de hoy, domingo. Como pequeño testimonio, realmente, toda esta semana que ha pasado, para mí ha sido de mucha bendición realmente. A pesar como estamos, al menos yo en mi lugar de trabajo no, actualmente está cerrado, pero así es la cuarentena. Pero realmente el Señor ha sido bueno conmigo más que todo y que así sea también con cada uno de ustedes. Hoy en día realmente hay veces o hay personas a veces que cuando tienen un problema cree que los últimos y nadie más tienen ese problema, solamente ellos. Pero hay veces que personas realmente así creen que lo que ellos están viviendo hoy en día creen que es la única persona o es en ese tiempo que realmente está sucediendo esas cosas. Realmente hay una linda historia de una gran mujer, realmente que puso su fe en Dios. Realmente ella creyó, simplemente creyó la palabra, que es la que nosotros actualmente la tenemos. Y esto es así que le sucedió a una viuda. A esta viuda realmente los acreedores, imagínense, si fuera en el tiempo de ahora que si nosotros le debemos al banco se nos va a llevar el hijo o se nos lleva lo que tengamos. Pero imagínense que en ese entonces la viuda tenía sus hijos y que realmente los acreedores, por una deuda que tenía el esposo, se le iban a llevar. Pero ella estaba tan desesperada que, como quien dice, en un momento no sabía, como decimos nosotros los ecuatorianos, para dónde correr. Pero gracias a que el Señor estaba con ella, y fue así que esta viuda corrió hacia quién? A un hombre llamado Eliseo. Este hombre realmente de Dios, y que así tenemos que nosotros actuar cada día. Cuando tengamos un problema, ¿a quién tenemos que correr? ¿A quién tenemos más inmediato? A nuestro pastor. Entonces, eso es lo que tenemos que ir o hacer en ese tiempo cuando tengamos nosotros pruebas o tribulaciones, acudir a ellos, porque ellos son quien Dios lo puso aquí en esta tierra para que a través de ellos seamos nosotros bendecidos. Veamos un poquito de la historia de esta mujer. Esto se encuentra en Segunda de Reyes 4, ¿ya? Abramos nuestra Biblia, Segunda de Reyes 4. Realmente vamos a leer algo pequeño. Y dice así: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Elías, a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervo. Imagínense el momento que estaba llevando esta mujer, el problema que ella tenía, pero ella corrió al siervo del Señor, en este entonces a Eliseo. Pero lo bueno es que en la pequeña historia que hay hoy día, que realmente Eliseo le dio una palabra. Le preguntó primeramente qué tenía en su casa. Ella le dijo: solamente tengo una vasija de aceite, nada más. Entonces, ¿qué dijo Eliseo? Veamos lo que dijo Eliseo. Esto está en, ya. Eliseo le dice: ve y pide para ti vasija prestada
a todos tus vecinos y vaciando por no pocas. Entrega luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas. Cuando una esté llena, pon aparte. Y realmente eso es lo que simplemente Eliseo le decía a la mujer, en este caso del aceite. Y al final le dice que no tenga pocas vasijas, sino muchas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es que no tener una fe tan pequeña, sino realmente la fe en Dios que sea grande. Y así Él nos va a bendecir de gran manera. La historia de esta mujer es tan bonita, ustedes la pueden seguir leyendo, pero lo que yo les quiero compartir es que nosotros tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe en el Señor y que Él va a hacer la obra y que realmente nosotros tenemos que descansar en Él solamente, porque Dios hará el resto. Es así lo que cuento, no lo que cuento, lo que dice la palabra del Señor que me sucedió a mí en estas semanas, realmente de bendición. Y como dice, yo no andaba buscando en estos días trabajo, ya que estaba cerrado, sino que el Señor me bendijo con personas que me están ofreciendo otro trabajo. Pero gracias a eso, yo no lo andaba buscando. Simplemente yo llegué a 2 lugares porque necesitaba algo. Pero ellos casi, no sé cómo, pero ellos me dicen, mire, yo necesito a alguien como usted. Y yo no había hecho una palabra, de nada. Simplemente yo quería un producto y simplemente ellos me ofrecieron trabajo sin conocerme. Entonces, ¿qué es esto? La bendición del Señor. Yo no la buscaba, pero el Señor nos bendijo. ¿Por qué? Igual siempre nosotros tenemos que estar encaminados con Él. Entonces, es lo único que nosotros tenemos que hacer. Siempre estar a disposición del Señor y el Señor hará la obra. Entonces, así, mis hermanos, hoy es un bonito día. El Señor nos ha bendecido y el Señor nos seguirá bendiciendo en esta semana, mis hermanos. Y cantemos una alabanza que el Señor nos ha puesto hoy en día para glorificar su santo nombre. Amén. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí.
Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios que nos enseñaron a adorar. Cantaban canciones muy hermosas y las vamos a recordar. ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Bendiciones, hermano, que por este coro. Y realmente, como dice, es el tiempo de alabar este día. Realmente es el tiempo también de adorarle también este día, y que nosotros pongamos nuestras preocupaciones en la mano de Él, y que el Señor hará a la obra. Hoy en día realmente vamos a orar primeramente por mi país. Hoy en día se está haciendo elecciones allá, y vamos a ver qué presidente queda, porque necesita realmente nuestro país un gran cambio político, porque como van las cosas, no van bien. Pero el Señor va a poner la persona indicada, porque el Señor es que realmente dirige a todos los gobernantes y reyes, y Él tiene el poder de quién hacer. También así seguir orando por Chile y por las autoridades de salud, y que realmente el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para el pueblo aquí chileno. Así, ya que comenzó las vacunaciones, esperemos que las cosas cambien, hablando que la salud, y que la pandemia vaya apagándose de poco en poco. Y quiero pedirle esto a mi hermano Manuel, que él sea realmente dirigiéndonos, y que él sea orando por Chile, por las autoridades de salud, y asimismo al gobierno en sí en general, y estar también poniendo en petición a nuestro país, que esperemos que tenga un buen presidente que necesitamos en el día de hoy. Entonces, le doy el privilegio a nuestro hermano Manuel que tenga ese momento. Aleluya, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Reconocemos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Reconocemos, Señor, en esta hora que estamos delante de tu presencia. Que a pesar, Señor, que estamos a través de este medio, Dios, tu presencia está igual en cada uno de nosotros, en cada hogar en esta hora, Dios. Es por eso que nos humillamos delante de tu presencia. Es por eso, Señor, que cerramos nuestros ojos, abrimos nuestro corazón y nuestros labios para ir delante de ti, oh Dios, para pedirte, Padre amado, por nuestro país, Chile, Señor, que seas tú, mi Dios, moviéndote en medio de las autoridades, en medio de todos aquellos acontecimientos que muchas veces, Señor, son negativos, hechos, Señor, que nos conmueve, Padre Celestial, pero nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en ti, oh Dios. Creemos, Señor, que nosotros no podemos ir a reclamar ni levantarnos contra las autoridades, porque tú no nos enseñas de esta manera, sino, Señor, nos pide que oremos unos por otros, que oremos por las autoridades, por aquellos que tienen el privilegio de estar gobernando, Dios mío. Por eso te pido en esta hora, Dios, que derrames gracia, derrames sabiduría, autoridad y poder para poder, Señor, guiar a nuestro país por el camino correcto. Oramos, Señor, por el Ministerio de Salud, Dios, para que seas tú, mi Dios, moviéndote en favor de ellos. Les dé también esa fuerza y esa gracia, Señor, para poder llegar a cada uno de los que necesitan de ti. Bendice también, Señor, el país de Ecuador, Padre Celestial, para que seas tú, mi Dios, moviéndote también y ponga las autoridades correctas, Señor, para poder gobernar en ese lugar, oh Dios. Manifiéstate de una manera especial, oh Dios. En esta hora, Dios, que estamos unidos juntos, Señor, a través de este medio estamos intercediendo por las necesidades más importantes, Señor, que nos conmueve, Padre Celestial. Y queremos y acudimos a ti, Señor, porque creemos que tú tienes la respuesta. Señor, que esa esperanza viene de lo alto, Señor. Esa respuesta viene, Señor, de parte de ti, para que, Señor, tú puedas moverte en favor de aquellos que necesitan.
Y nuestro país, Ecuador, necesita de ti, Padre Celestial. Y muchos necesitamos de ti, Dios. Por eso, Señor, hacemos uso de lo que tú nos dejaste, que es la oración. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias en esta hora, Señor, por esta hermosa oportunidad. Y creemos que tú te has de mover en favor de aquellos que necesitan. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermano Manuel. Y nos toca nomás a nosotros de creer en el Señor, el poder que Él tiene para cada uno de nosotros y para esta nación y la nación de Ecuador también. Y realmente en oraciones ha estado también Perú, también ha estado bien golpeado por la pandemia, pero sabemos que confiamos en un Dios grande, un Dios poderoso, y que realmente en Él nomás podemos confiar, en nadie más. Bueno, tenemos otra siguiente alabanza que nos va a dirigir nuestro hermano Elías. Doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh,
Como dice el coro, Él nos ama. Realmente, o sea, no hay palabra humana como expresarse uno al Señor, sino que nosotros, Él simplemente nos ama. No queda otra cosa más y recibir lo que el Señor tiene para con nosotros. Saludo yo a la distancia a mi esposa allá en Rengo actualmente y nos está escuchando en este rato. Y que realmente la siga bendiciendo y guardándola a ella, que está por allá. Bueno, realmente hasta aquí hemos llegado y que el Señor nos siga cuidando, bendiciendo, porque Él realmente nos ama a cada uno de nosotros. Es así que el amor es tan grande que realmente a través de la palabra de Él, nosotros tenemos que estar regocijados y que la palabra del Señor sea en la conciencia de nosotros para así realmente manifestarnos nosotros a los que nos rodean. Ese mismo amor que Dios nos da, nosotros tenemos que transmitirlo. Doy paso a mi pastor hoy en día que tiene esa palabra de bendición para cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo sea con él tomándolo. Pastor. Amén. Gracias, hermano David. Saludo a cada uno de ustedes, hermano, a los que nos he saludado. Y es un hermoso tiempo el que el Señor nos permite para que entronemos su nombre. Aleluya. Para que demos gloria a su nombre. Amén. Para que así también nos estimulemos en la fe, en el amor, y podamos glorificar al Señor en tiempos tan complicados como los que vivimos. Tiempos de angustia, de dolor, tiempos de desamor. Pero aquí es donde entramos en el refugio, en la presencia del Señor, amén, sabiendo que ahí hay bendición, para que llevemos bendición a este mundo que cada día es más frío, un mundo carente de misericordia, de amor. Amén. Quiero invitarle, hermanos, a abrir sus Biblias y vamos a considerar un momento la palabra del Señor aquí en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 4 al 8. Amén. Importante es la palabra del Señor. Hemos estado ministrando al Señor a través del canto, a través de la alabanza. Así también el Señor quiere ministrar a nuestras vidas a través de su palabra. Gloria a Dios. Leo, dice la palabra de la siguiente manera, del versículo 4 al 8. Dice así: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aleluya. Oramos delante de tu presencia, humillando nuestra vida, Señor, reconociendo que tú eres el Señor,
y que nosotros necesitamos Amén. de tu palabra, Señor, también. Por eso en esta hora habla y ministra en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén. 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 Realmente, esta es una enseñanza que el apóstol Pablo está haciendo notar a la iglesia de Colosa. Una advertencia de un peligro, de un cuidado inminente que estaba allí ya al acecho. Y para ubicarnos un poquito sobre el contexto de esto, Colosas, la ciudad de Colosa, ¿dónde está ubicada? Bueno, está en Asia Menor. Está ahí entre Éfeso y la Odisea. Esto corresponde ahora a las regiones de Turquía, para que nos ubiquemos un poquito ahí geográficamente. Bueno, aquí es donde entonces el apóstol Pablo advierte a la iglesia sobre las falsas enseñanzas que amenazaban a la congregación. Y el apóstol Pablo entonces les advierte estar en guardia, porque los falsos maestros estaban introduciendo malas enseñanzas. Y el apóstol Pablo les dice, como hemos leído aquí en el versículo 4, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aleluya. Esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aleluya. Gracias al Señor por su palabra, amado hermano. Porque así como esta palabra que allí Dios puso en el corazón del apóstol Pablo para ministrar a la congregación de Colosa, esta palabra corre a través del tiempo y llega también hasta nosotros. Aleluya. Para que tengamos cuidado de lo que el Espíritu Santo advertía a la iglesia en aquellos días. Gloria a Dios. Y de la misma forma nos está advirtiendo a nosotros, tocante a los tiempos que estamos viviendo, de tener cuidado, que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Y aquí, amado hermano, es donde frente a toda esta explosión que hay de la tecnología, de la información, ahora la información es instantánea, por lo cual entonces llega con tanta rapidez. Pero bueno, así como llegan las buenas informaciones o las buenas noticias, también llegan las malas noticias. Y también aquí se cuela todas aquellas falsas enseñanzas, como los falsos profetas, como los falsos maestros, y todos los que allí están confundiendo a la iglesia. Por eso, este es el cuidado que hoy día nosotros tenemos que tener de filtrar tanta información que llega, hermano. Y sobre todo cuando falsos maestros están contradiciendo las escrituras. Están allí enseñando falsas herejías, tanta herejía. Pero bueno, aquí es donde tenemos que ver algo, como dice al final del versículo 5, de mantener nuestra firmeza de nuestra fe en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amado hermano, y frente a toda esta nube de maldad que se manifiesta a través de todos estos medios de información, a través de las comunicaciones, de las páginas sociales. Aquí es donde nosotros tenemos que saber filtrar y tener muy en cuenta la firmeza de nuestra fe. Debe estar puesta solamente en Cristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, así también, todas estas cosas, amados hermanos, en cuanto a la riqueza, como dice la palabra del Señor, en cuanto a la riqueza
del conocimiento de Dios y de nuestro Padre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos ver que toda esta riqueza viene de Él. Viene de Él. Y no de esta falsa llamada ciencia, como dice la Biblia, la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6:20. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a este discípulo amado, y le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las palabras, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Amados hermanos, y esto también para nosotros es una advertencia de un cuidado que debemos tener, por lo cual entonces vemos que el Señor Jesucristo, Él es nuestra fuente de riqueza, la sabiduría de Dios manifestada, para que nosotros podamos saber entonces que nuestra fe debe estar puesta con firmeza en Él y en su palabra. Aleluya. Aleluya. Por lo cual entonces, considerando allí el versículo 4, el apóstol Pablo muestra su ansiedad ante el peligro que los hermanos de Colosa, la iglesia de Colosa, allí estaban ya teniendo estos herejes que engañaban a la congregación falsamente. Y esto es justamente, amado hermano, lo que siempre ha estado presente para atacar la enseñanza del Señor Jesucristo. Ya imagínense, esto aproximadamente en los años 60 después de Cristo, ya estaban aconteciendo estas cosas, estos falsos maestros que contradecían las Escrituras. Cuanto más en los días que estamos viviendo. Esto se hace cada vez más notorio. Por lo cual entonces aquí es donde el Espíritu del Señor nos motiva y nos alienta en esta mañana, amado hermano, a tener este cuidado, que nadie nos engañe. Si queremos nosotros saber, tenemos que ir a la palabra del Señor. Amén. Tenemos que ir a la fuente. La iglesia tiene tiempo para los estudios bíblicos, tiene el tiempo para poder ministrarnos, para enseñar. Por lo cual entonces, todas estas cosas, amados hermanos, que allí se lanzan al aire, solamente son para confundir. Ahora, así también entonces, el apóstol Pablo, allí mirando el versículo 6 y 7, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y nadie nos puede cambiar, amado hermano, el esquema. Ningún erudito, ningún iluminado, ninguna falsa doctrina nos puede cambiar la manera de caminar, de andar con Cristo. Por lo cual entonces, aquí es donde el apóstol Pablo condena lo dicho anteriormente en los versículos que hemos leído. Y aquí es donde hay dos versículos que está recordando un hecho tan importante. Los hermanos de Colosa, ellos se convirtieron a Cristo. Lo podemos ver ahí en el versículo 5. Se convirtieron a Cristo. ¿Y cómo fue su conversión? Fue con firmeza de fe en Cristo el Señor. Con firmeza. Teniendo esa certeza de saber en quién estaban confiando, a quién se estaban rindiendo. Y les exhorta entonces el apóstol Pablo a andar, caminar de la misma forma como habían recibido al Señor. Entonces les dice entonces, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. Y no se puede cambiar.
No se puede modificar. Entonces, no hay dos formas para ir por el camino que es Jesucristo. No hay dos formas. No hay dos maneras para ir por el camino de salvación. Hay una sola. Y ese es Jesucristo que nos dice, Aleluya, gloria a yo Dios. soy el camino, Amén. la verdad y la vida. Único, absoluto, único camino. Yo soy el camino, la verdad absoluta Aleluya. Gracias, Jesús. y la vida. Gloria a Dios. Amado hermano, y esto es lo que hemos recibido. Y esto es lo que predicamos, y esto es lo que enseñamos. Lo que dice el Señor, lo que dice el Espíritu Santo. Por lo cual entonces, amado hermano, esto es lo que debemos tener firmeza de nuestra fe. La razón de nuestra vida. Aleluya. Por eso mismo entonces, amado hermano, aquí es donde nosotros caminamos por fe en Él, por fe en Cristo. Creemos que Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Él es quien se puso en mi lugar cuando Él llevó a la cruz todos mis pecados y los pecados del mundo entero. Él se puso en el lugar. Éramos nosotros los que teníamos que haber sido crucificados. Pero Él se puso en lugar nuestro. Aleluya. ¿Cómo no hemos de amar? ¿Cómo no hemos de creer en nuestro bendito Señor y Salvador? Aleluya, Aleluya. gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué grande Gloria es al tu nombre, Señor. Jesús. Qué grande es tu nombre, Santo Señor. eres, Señor. Aleluya. Por eso, amados hermanos, aquí hay tres palabras que hablan de fortaleza espiritual, que hablan de fortaleza moral. Tres palabras que tienen que ver con nuestra realidad. Tres palabras que tienen que ver con nuestra forma de vida, que debe ser constante. Amén. Debe ser constante. Y aquí en primer lugar, entonces, nos habla el versículo 7 y nos dice arraigados. Amén. Y si miramos un poquito el versículo anterior, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, andad con Él, vivid con Él, respirar el aire que respira Aleluya. Él. Y debe ser arraigados. Arraigados. Eso significa entonces caminar con Cristo arraigado como un árbol que tiene raíces profundas. Hay algo que realmente llama la atención y no sé si a usted también ahí, pero las palmeras que están en el Caribe y en todas estas zonas tropicales, cuando vienen estos vientos huracanados, estos vientos que no dejan nada parado, nada de pie, allí hay palmeras que se doblan con el viento, pero pasa el viento y vuelven a estar nuevamente erguidas. ¿Y sabe usted qué es lo que ocurre con esas palmeras? Que las raíces están tan profundas como la altura que tiene esa palmera, que será sobre 7 metros de altura, palmeras altas. Pero esas palmeras se doblan porque tienen raíces profundas. Raíces profundas. Por eso, amados hermanos, así es como el apóstol Pablo, tomando esta imagen de las raíces, él está pensando en los árboles. Y esta raíz, entonces, ¿qué es lo que hace? Le dan sustentabilidad al árbol para que no caiga. Hemos tenido ahora con estos temporales algunos problemas, ¿no es cierto?, ahí en algunas calles de Chile, donde el viento derribó los árboles. Claro, ¿y cuál era el problema? Que tenían poca raíz de sustentabilidad. Tenían poca raíz.
Pero, amado hermano, aquí es donde esto tenemos que mirarlo con el enfoque espiritual. Cuando el Señor nos dice allí por medio del Espíritu Santo que debemos estar arraigados en Él, eso significa que mi vida debe tener raíces tan profundas para que ningún viento, para que ninguna situación, por grave que sea, venga a arrancarnos, a movernos del lugar donde nos ha puesto el Señor. Gloria a Dios. Amén. Estamos parados sobre la roca. Gloria La a roca es Dios. Cristo el Señor. Amén. Por eso, amado hermano, aquí es donde nosotros necesitamos entonces tener raíces profundas. Y las raíces profundas van buscando los nutrientes que están bajo la superficie. Y es por eso entonces que esas palmeras permanecen vigorosas, esas permanecen vivas. Todos los vientos, los temporales, la lluvia y todo, pero ahí nuevamente esa palmera permanece erguida. Amado hermano, esta es la realidad a la cual el Señor nos llama, a estar arraigados en Cristo. Echemos raíces en Él. Tomemos tiempo, amado hermano, cada día para poder mirar entonces que nuestro sustento frente a toda esta ola de viento contrario que hay y vientos perversos, malignos, que quieren derribarnos, que quieren derrotarnos. Pero aquí es donde debemos estar entonces fortalecidos, porque nosotros estamos fortalecidos en Cristo el Señor. Amén. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados. Y eso tiene que ser una realidad diaria, porque no sabemos en qué momento va a salir nuestro adversario, nuestro enemigo, el cobarde, el mentiroso, el padre de mentira, para atacarnos. Y aquí, amados hermanos, es donde entonces tenemos que llevar adelante esta bendición que está enraizada en la profundidad del conocimiento de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Enraizada allí con raíces profundas en este evangelio poderoso. Este evangelio que enseñó el Señor Jesucristo y que a la vez se lo transmitió a los apóstoles. Y allí es donde entonces vemos que este mensaje ha llegado hasta nosotros, amado hermano. Y damos gloria a Dios que ha llegado el mensaje del evangelio, el mensaje de Cristo. Aleluya. Y este mensaje no ha sido distorsionado, ni ha sido manipulado, sino que ha sido allí como Él lo predicó, como se lo entregó a los apóstoles para que lo proclamaran. Dice el libro de Proverbios capítulo 12, versículo 3 y versículo 12. Proverbios 12, 3 y 12, 12. La raíz de los justos no será removida. Aleluya. La raíz de los justos, porque está allí en la profundidad de la roca que es Cristo. Y después dice, más la raíz de los justos dará fruto. La raíz de los justos. Y en esta hora, cuando está sonando el mediodía, decimos, gracias Señor, porque tú hablas a mi corazón. Aleluya. Sabiendo que Amén. la raíz de los justos no será removida. Aleluya. Porque creo en aquel que es todopoderoso, Gloria a Dios. aquel que es el Aleluya. camino, Santo la eres, verdad Señor. y la vida. En aquel que es mi sustento, como dice Romanos 11, 18. No sustentas tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Aleluya. Amado hermano, y eso tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Nosotros no le damos el sustento a la raíz, sino la raíz
es la que nos sustenta a nosotros. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Por eso que allí Mateo 24:14 nos dice, y será predicado este evangelio del Amén. reino Amén. en todo el mundo. No otro, amado hermano. Será predicado este evangelio, el evangelio del reino, este evangelio que por gracia el Señor nos ha hecho participante, este evangelio que Él nos ha entregado. Por lo cual entonces, tomemos en cuenta estas recomendaciones que nos hace el apóstol Pablo. Tomemos en cuenta estas cosas para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y podemos mirar aquí en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Gálatas capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo está hablando también a la iglesia de Galacia. Y le está hablando también acerca de estas mismas cosas que le estaba advirtiendo a la iglesia de Colosa. Y le dice, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por lo tanto, amado hermano, ¿cuántos evangelios hay? Hay un solo evangelio. Amén. Y este es el evangelio del reino de Dios. Este es el evangelio de Cristo el Señor. Amén. Pero hay otros. Dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y allí engaña, se visten como ovejas y son lobos rapaces. Y esto, amado hermano, es donde se aprovechan de todas las instancias, como hacía mención hace un momento, de todo lo que es la tecnología y de todo lo que puede llegar así de una forma tan rápida. Ellos bombardean con falsas enseñanzas que perturban. Amén. Y continúa allí diciendo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Hay una sanción, hay allí realmente una sanción gravísima. Es maldito todo aquel que predique otro evangelio. Por eso, amado hermano, es re fácil, porque allí por internet y todo esto aparecen predicadores, aparecen doctrinas, aparecen enseñanzas. Pero nos están entregando otro evangelio. Otro evangelio. Y aún más, esto es tan profundo cuando nos dice, aun si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os ha sido anunciado, es maldito. Por eso, amado hermano, muy espectacular, con mucha labia y con mucho aparataje, se mostrarán esos predicadores. Pero si vienen con un evangelio distinto al que ha sido predicado por Jesucristo el Señor y entregado a los apóstoles, es un anatema, es un maldito. Y nuevamente vuelve a insistir allí en el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aleluya, amado hermano, y esto se va acentuando cada día más.
Porque el diablo mentiroso con todos sus demonios están viendo que la hora se le acerca. Y allí están usando todas estas herramientas para confundir. El evangelio es uno solo. Es el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, el evangelio que hemos recibido. Aleluya, aleluya. Bendito, bendito es el nombre del Señor. Por eso, amado hermano, el apóstol Pablo está aquí advirtiendo a la iglesia de los Gálatas. Les advierte que se guarden, que se cuiden de todas estas enseñanzas de filosofías religiosas, de enseñanzas falsas. Y hoy día esta filosofía secular humanista está allí también haciendo cada día más fuerza para entregar esta sabiduría, la sabiduría del mundo, mientras allí el diablo vestido como ángel de luz está allí para confundir. Y si es preciso, a los escogidos de Dios. Aleluya. Amados hermanos, estemos firmes. Volviendo nuevamente aquí a Colosenses, capítulo 2. Nos dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Es decir, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado, porque se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos iluminados. Aleluya. En segundo lugar nos dice, y sobreedificados en él, sobreedificados en Cristo, edificados con firmeza, con base segura, con base sólida. Nos dice allí Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Amén. Y no un pensamiento humano, y no una teología humana, no una teología moderna, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia solo puede ser verdadera si está fundada en la infalible e inspirada palabra de Cristo. Y allí también dada a los apóstoles. Entonces, por eso es que allí, cuando hace mención a los apóstoles, es porque los apóstoles convivieron con el Señor, caminaron con el Señor, y el Señor les entregó a ellos directamente, que era uno de los requisitos para ser apóstol. Tenía que haber visto al Señor físicamente, haber caminado con Él y haber recibido el llamado del Señor. Cuidado con los apóstoles y que se levantan hoy día, hermano. Hay muchos apóstoles. Pero los únicos autorizados por el Señor para entregar este mensaje son los que nos narra aquí la palabra del Señor. Y esto es válido para todos los tiempos. Es válido para todos los tiempos. Por eso estamos llamados a edificarnos sobre este fundamento y no otro. Aleluya. Este es el fundamento preciso. Por eso allí podemos ver cuando está el apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Colosa. Y sobreedificados en él. Y cuando está hablando de una sobreedificación, es porque ya la base, los cimientos están puestos. Y los cimientos o el cimiento es Jesucristo. Él es la roca firme donde allí está la iglesia levantada. Pero
La iglesia tiene que estar mirando cada día cómo sobreedifica en ese cimiento. Y en esto tenemos que estar atentos, amado hermano. Tenemos que estar atentos. A la iglesia le toca entonces obedecer la revelación del Evangelio dada por medio del Espíritu Santo y atestiguar con la verdad y defenderla. Tenemos que defender la verdad de Cristo. Tenemos que también allí, amados, mirar que es la fuente de vida, es la verdad absoluta y es la que da dirección a nuestras vidas, da dirección a la iglesia. Gloria a Dios. Y mirando lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios. Amén. Amado hermano, nadie puede poner otro fundamento. Nadie nos puede decir, no, pero es que sabe que a esto tenemos que añadirle esto otro. Y surgen estos atentados hacia la doctrina de Cristo. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Es Jesucristo el Señor. Este fundamento lo ha puesto Él. Y nadie lo puede modificar. Nadie lo puede cambiar. Todo aquel que predica a Cristo tiene que predicar al Cristo que predicaron los apóstoles. Aleluya. Tiene que predicar al Cristo que predicaron los apóstoles. Porque este evangelio ha sido dado entonces para que allí el fundamento que es Cristo y también a través de los apóstoles y profetas. Pero son los apóstoles que allí vieron al Señor Jesucristo. Bendito es su nombre para siempre. Por eso, amado hermano, este es el Cristo que se predica en la iglesia hoy. Perdone. Ese es el Cristo que se predica en la iglesia hoy. Y me refiero yo en la iglesia a nivel mundial. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento, hermano. El Señor nos dé sabiduría. Y en tercer lugar, aquí el apóstol llama a estar confirmados en la fe. Confirmados. Versículo 7. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. La fe en Cristo debe manifestarse en forma concreta, real. Aun cuando los vientos huracanados soplen tan fuerte que nos lleguen a doblar. Pero ahí es donde estamos confirmados en la fe y manifestamos esa seguridad como el apóstol Pablo manifiesta. Yo sé en quién he creído. Aleluya. Aleluya. Yo sé en quién he creído. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8. Dice, acercándoos a Él, a Jesucristo, piedra viva,
desechada ciertamente de los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, que es Jesucristo. Y el que creyere en él no será Aleluya, avergonzado. gloria a Dios. Aleluya. Amén. Por eso, amado hermano, con regocijo y con esa realidad podemos decir: no me avergüenzo de mi Señor y Salvador, porque Él nunca nos va a avergonzar. Él nunca nos va a avergonzar. Para que entonces veamos, amado hermano, para vosotros pues, los que creéis en Él, Él es precioso. Aleluya. Aleluya. Amados hermanos, estamos confirmados en la fe. ¿Es precioso el Señor Jesucristo para usted? Aleluya. El Espíritu allí nos lleva entonces, amado hermano, a poder manifestar y decirle: gracias, Señor, porque a los que creemos en tu nombre, tú eres precioso. Aleluya, gloria a Dios. Tú eres precioso. Aleluya, sí, Señor. Tú eres precioso. Aleluya. Bendito es su nombre del Señor. Y cuando vemos aquí, amado hermano, que la fe está siendo confirmada en el corazón, podemos ver estos hechos que allí ocurrieron en la vida de los apóstoles. Cuando el apóstol Pedro fue encarcelado por Herodes, me refiero aquí a Hechos capítulo 12, versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y la razón era porque el emperador lo tomó preso, como dice allí los versículos anteriores, lo tomó preso y le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados cada uno. Imagínense qué peligro puede haber sido el apóstol Pedro. Qué peligro para la sociedad de sus días podría haber sido un hombre como Pedro. Pero allí fue puesto bajo la custodia de 4 soldados para que le custodiasen. Y se proponía este emperador Herodes sacarle al pueblo después de la Pascua. Pero ¿qué hizo la iglesia? La iglesia oró por él y Dios allí lo sacó antes de lo que se había propuesto este hombre sanguinario. Amado hermano, la iglesia estaba allí siendo dada a conocer en toda su forma, en toda su fuerza. Pero ¿qué ocurría allí, amados, para que nos demos cuenta como un ejemplo? El corazón, la fe de los hermanos estaba confirmada, y allí la situación, cuando la vida de uno de sus hermanos estaba en peligro de muerte, allí Dios manifestó su poder y desbarató todos los planes asesinos que tenía este emperador. Aleluya. Por eso, amado, es importante la oración de la iglesia. Como dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esto es para nosotros una realidad también importantísima. Debemos orar siempre, en todo tiempo,
y sobre todo en los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Sobre todo en los tiempos peligrosos. Por eso, amados hermanos, acá tenemos otro ejemplo, aquí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 5 y versículo 25. Aquí nos encontramos con otra realidad. No lo voy a leer por razón allí de tiempo. Pablo y Silas, entonces, habían sido ellos puestos en prisión. Pero previo a esto, fueron azotados. Sus espaldas fueron rotas. Y después de ahí, los pusieron en la cárcel con un cepo en los pies. Los cepos era una especie de un candado grande que les impedía caminar. Y aparte de eso, los encadenaron. Porque también para esos emperadores eran hombres peligrosos. ¿Y qué peligro podrían haber ellos manifestar, siendo que ellos estaban predicando el amor, la paz y la bendición de Dios? Bueno, así es como el diablo quiere desbaratar. Entonces, aquí, amados hermanos, en medio de todo el dolor, el sufrimiento físico y lo que estaban padeciendo, la iglesia, los hermanos, oraban y cantaban al Señor. Pablo y Silas, de la misma forma, allí, mientras sus espaldas estaban sangrando, sus pies estaban inmovilizados por el cepo y las cadenas, ellos no se pusieron a llorar ni a lamentar. Por favor, tráiganme a un abogado porque yo no he hecho nada malo. Tráiganme los derechos humanos, tráiganme este y tráiganme el otro. Oraron. Aleluya. Oraron al Señor y cantaban himnos al Señor. Aleluya. Amados hermanos, cuando el viento huracanado sople sobre nuestras vidas, aquí es donde nuestras raíces tienen que estar tan profundas y glorificar al Señor, porque ahí en medio del problema está el Señor también, juntamente con nosotros en ese tormento. Y ahí es donde no le diga al Señor por qué, sino dígale: te alabo, Señor, porque tú vives en mí. Todas estas cosas que están aconteciendo es para que yo retroceda, es para que yo renuncie, es para que yo abandone la fe, la salvación, la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Pero el gozo del cristiano está en el interior. Los enemigos no pueden destruir la fe, ni tampoco pueden destruir el amor a Dios. Por eso, amado hermano, aquí es donde está confirmada de lo alto, como dice la Escritura. Ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Amén. Cristo Jesús, Así es, Señor. Señor Amén. nuestro. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Porque nuestra fe está confirmada, hermano, está confirmada Amén. en Él, en Cristo, que es Amén. mi Señor, es Gracias, mi Jesús. Salvador. Aleluya. Amado hermano, mantengamos nuestra vida arraigada en Cristo, edificada en Cristo y confirmada en la fe. Es por eso que la iglesia del Señor ha prevalecido, amado hermano, a pesar de todo lo que ha ocurrido. Todo lo que ha ocurrido en la historia y que sigue ocurriendo en nuestros días, Aleluya. Gracias, que las Jesús. cosas no son fáciles. Amén. Gracias, Señor. Pero aquí la iglesia está fuertemente arraigada en Cristo, edificada en Cristo, que es la roca, y confirmada en la fe, Amén. que es en Él, en su palabra, en lo que los apóstoles predicaron y lo que el Espíritu Santo nos ha sido dado, nos lleva allí
a tener esta valentía y este coraje Aleluya. para predicar, para dar testimonio, para confesar que no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Adoremos al Señor, démosle Amén. gloria, amado hermano. Gloria a ti, Si Jesús. hay allí alguna Santo situación eres, en la Señor. cual usted se ve enfrentada a tantas situaciones difíciles, pero miremos lo que nos enseña la palabra del Señor, lo que el Evangelio del Reino de Dios nos habla. Mantengamos erguido nuestra cabeza, nuestro pecho, sabiendo que mayor es el que está en nosotros, Aleluya. que el que Gloria está a ti, Jesús. aquí en el mundo, Digno aquel eres, maloliente, Señor, recibir alabanza. aquel que es el enemigo Tú eres de la el iglesia. Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Honramos, Señor, Te amamos te porque tú bendecimos, eres tu precioso, nombre, como Señor. dice tu palabra. Gracias, Y Él Jesús. ciertamente, Él es precioso. Aleluya. Eres hermoso, Aleluya. Señor. ¿Cómo no Digno hemos de eres, alabarte? Señor. Alabe al Señor allí, amado hermano. Él es hermoso, porque ahí en medio de la batalla, Digno Él de está ahí toda también. alabanza, Porque Señor. ahí es donde el Señor nos Gracias, guarda Señor. y nos advierte los Gracias porque peligros. tú estás con Aleluya. nosotros, Señor. Pero para que no temamos, Aleluya. porque yo estoy Nada contigo. tememos, Yo Señor. estoy contigo. Aleluya. Te alabamos en esta Gloria mañana, a ti, Señor, Jesús. o a esta hora del día. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, a esta hora del Tú día, eres que quien nos decimos, defiende, no tú hay eres quien otro nombre aboga por como tú. nosotros, Señor. Nos gozamos en tu presencia. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios, ven y Santo llena eres, el Jesús. hogar. Allí, Señor, donde están tus Cada hijos. vida, En cada esa hijo, sala Señor. donde están, Señor, llena Santo con ese eres, viento Señor, Jesús. del poder de tu Espíritu Sopla, Santo. Espíritu Cada Santo, corazón, sobre cada vida, cada Señor. realidad que allí Gracias, estén ellos Señor. pasando. Hazles Aleluya. fuerte, hazles Aleluya. valiente. Gracias, Señor Jesús. amado, que sus vidas estén arraigadas en Amén. ti, Gracias, en este Jesús. evangelio que ha sido Digno eres, predicado, Señor. este evangelio Gracias. que hemos recibido, Señor. Aleluya. Aleluya. Y de la Gloria a misma ti, forma, Jesús. sus corazones Digno estén siendo eres, Señor. sobre edificados en la roca que es Amén. Cristo Gracias, y Señor. confirmados en la fe. Aleluya. Aleluya. Bendice, Gracias, Señor, Jesús. a cada familia, Sí, Señor, a tu cada bendición hogar, sea, a cada Señor, uno de tus en hijos, cada uno de Señor. tus hijos, Bendice, Señor, a tu Derrama, iglesia. Señor, en cada uno Oh, de gloria a ellos, Dios, Señor. aleluya. Renueva Y fuerza, caramba, saya, renueva rama, fuerza, sí. aleluya. Oh, Santo gloria, eres, gloria a Jesús. Dios, aleluya. Digno eres, Bendito es tu Señor. nombre, Gracias. Jesús, que Gracias, nos has Jesús, dado y nos has porque tú revelado eres, tu Señor, evangelio, el evangelio Jesús. del reino, Santo eres, para Señor. predicarlo y Sé también para cada vida, defenderlo. cada hogar. Te amamos en esta Gracias, mañana. Jesús. Gracias, Jesús. Señor. Gracias por cada uno de tus Amén. hijos. Gracias, Gracias Jesús. por tu iglesia, Señor. Digno eres, Señor. Aleluya. La Amén. honra y la gloria es para Gracias, ti, Señor. Jesús. Tu nombre, Amén. Señor, es glorificado, Aleluya. Jesús. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Que el corazón allí esté henchido con la presencia del Señor. Amén. Sus corazones estén allí llenos de gozo. Aleluya. Renovada la fuerza para seguir avanzando, seguir adelante, amado hermano. Amén. Somos la iglesia del Señor Jesucristo que Él compró con su sangre. Amén. Bendición, hermanos. Hermano David. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón.
dejas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. No creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, oh. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca se alejó. Lo siento resonando como un eco.